Bueno, pues vamos Mm, a terminar el tema que nos habíamos visto, que habíamos ido desarrollando ya la semana pasada, que era la evolución de España durante la primera mitad del siglo XX. La semana pasada habíamos terminado viendo la Guerra Civil Española y en esta vamos a caracterizar de manera muy breve lo que es el primer periodo del régimen franquista. El régimen franquista es una larga dictadura personal que se extiende hasta 1975, pero se suele dividir en dos fases, teniendo el año 1959 como año de cambio. Las dos fases del régimen franquista van a presentar unas características muy diferentes con respecto a la propia naturaleza del régimen. En la segunda fase va a relajarse el carácter autoritario del régimen, va a desarrollarse una nueva forma de sociedad española, la que va a acompañar a lo que se conocerá como el desarrollismo, pero el régimen que nace de la guerra civil es radicalmente diferente. Lo que vamos a estudiar ahora es justamente cuáles son las características principales del régimen. El régimen de Franco se va a caracterizar por una serie de elementos. El primero de ellos es el empleo de la represión en distintos ámbitos y con distintas herramientas como una de las notas primigenias de la propia dictadura. Pensad que es un régimen político que ha salido a partir de una guerra civil y esos odios que se han ido enfrentando en el campo de batalla no desaparecen con el último parte de guerra. Del mismo modo, es un régimen que nace en unas condiciones políticas tremendamente complejas. Pensad que la guerra civil acaba en abril de 1939 y el 1 de septiembre de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial, lo cual va a hacer que la posición del régimen de Franco con respecto a los distintos contendientes en esa guerra vaya a ir variando. El régimen de Franco, a lo largo de su existencia, va a demostrar una gran capacidad de adaptación para intentar sobrevivir. Básicamente, va a ir acercándose y alejándose a los distintos regímenes políticos en función de cuáles eran las relaciones dominantes en ese momento. Así vamos a ir viendo que en los primeros años de la guerra mundial va a haber un acercamiento a las potencias del eje, aliadas también del gobierno franquista durante la guerra civil, esto es la Alemania nazi y la Italia fascista, pero a partir de 1943 se produce un distanciamiento y un intento de acomodar al régimen a las potencias aliadas que van a ganar en la Segunda Guerra Mundial. Ese acercamiento no va a ser de todo exitoso porque el régimen va a quedarse aislado internacionalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero va a conseguir sobrevivir y aprovechando las circunstancias de la Guerra Fría, va a encontrar acomodo en el nuevo mundo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Lo último que vamos a ver de este periodo es la política económica de esta etapa, que va a venir marcada por una idea que se conoce como autarquía. Es decir, una política económica que pretende el autoabastecimiento, la autosuficiencia de la economía española. Es una autarquía que responde tanto a motivos ideológicos, es decir, desde la concepción fascista que va a impregnar gran parte de la doctrina autárquica, el conseguir la independencia económica era un elemento fundamental para cualquier régimen. Lo va a practicar la Italia fascista y lo va a tratar de imitar también la España de Franco. Pero además de esas consideraciones de carácter ideológico, están las consideraciones de carácter práctico, sobre todo a partir de que en 1945 se produzca un bloqueo de prácticamente todas las naciones con respecto al régimen de Franco. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos con algún detenimiento. El régimen franquista va a poner en marcha, como digo, una represión muy dura a lo largo de toda su historia, aunque va a ir suavizándose a medida que se consolida el régimen y pasa el tiempo. Es una represión que, a diferencia de lo que sucedió en los primeros años de la guerra civil, que se produce una represión en retaguardia, donde abundan los paseos y los fusilamientos sin ningún control, en este caso
se va a desarrollar una represión con una apariencia de legalidad. ¿Por qué? Porque se van a ir aprobando toda una serie de normas legales para el nuevo Estado, la primera de ellas, la Ley de Responsabilidades Políticas, que se aprueba incluso antes de que acabe la guerra civil, que orienta la acción de esa represión, que en muchas ocasiones va a estar va a ser llevada a cabo por tribunales especiales. La Ley de Responsabilidades Políticas establecía eso mismo, responsabilidades políticas de carácter individual para todas las personas que de algún modo se habían visto vinculadas con el bando republicano, bien por pertenencia a alguna de las organizaciones políticas o sindicales, por pertenecer a la administración en determinados sectores o por su actividad en el periodo que iba desde 1934 hasta el final de la guerra. En 1940 se aprueba una nueva norma que se conoce como Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que complementa esta acción represora, centrándose en estos dos movimientos que se van a convertir en auténticas bestias negras del régimen, de gran parte de la propaganda del régimen franquista, y en 1941 se aprueba la Ley de Seguridad del Estado, que sería la ley que marcaría el proceso represor. La Ley de Responsabilidades Políticas, como veis en este fragmento, establece como fecha de inicio de esta responsabilidad, lo cual no deja de ser curioso porque es incumplir ese carácter de no retroactividad que suelen tener las leyes, a todas las personas, tanto físicas como jurídicas, es decir, tanto personas como entidades, sindicatos, partidos, periódicos, etcétera, en un periodo que va desde el 1 de octubre de 1934, momento del inicio de la Revolución de Asturias, hasta el 18 de julio de 1936. Y se entiende en la norma que cualquier vínculo con estas organizaciones, de hecho, supone una norma que, según como se ha entendido, va a poderse aplicar pues, prácticamente a la mitad de España, que apoyó al bando del Frente Popular. Supone también la desaparición legal de todos los partidos y sindicatos, tantos existentes en la zona republicana. Ya digo que la norma se aprueba el 9 de febrero del 39, la guerra acaba el 1 de abril del 39, y ya en la zona nacional se había producido una unificación de todas las fuerzas políticas en el movimiento nacional. Esta ley no establecía penas de prisión, sino en gran medida penas que incluían, como veis en las referencias, inhabilitación absoluta, especial, extrañamiento, destierro, pérdida de bienes o pérdida, pago de una cantidad determinadas. En gran medida, como veis, se orienta hacia a convertirse en un mecanismo que permita el apartar a determinadas personas por sus ideas políticas de determinadas posiciones, normalmente en la administración. De ahí las referencias a la inhabilitación absoluta o a la inhabilitación especial. La ley de responsabilidades políticas va a ser especialmente dura con determinados colectivos, como son los maestros, la enseñanza, la judicatura o el cuerpo diplomático. El procedimiento de la represión se aplica a través de tribunales militares. Aquí lo que estáis viendo es un proceso en el que se juzgan mediante un proceso poco garantista. A modo de ejemplo, hay una anécdota en la que el juez decía, dirigiéndose al acusado, daba la expresión algo así como el culpable que entre. O sea, que ya se sabía exactamente cuál era el resultado del juicio. Es más, en alguno de estos procesos se condena a personas que han sido ya fusiladas durante la guerra civil. Es una represión de gran alcance que va a llenar las cárceles españolas.
aunque progresivamente, a medida que el régimen se consolida, va a ir reduciendo la intensidad. ¿Por qué? Pues porque el régimen se ve más seguro y va a ir cambiando la naturaleza de las penas. En Guadalajara tenemos un caso muy conocido en la figura de Antonio Buero Vallejo, que va a ser detenido, condenado a muerte. Posteriormente va a ser conmutada esa pena de muerte por la de cadena perpetua y esta nueva pena de cadena perpetua conmutada por una prisión, hasta el punto de que en 1944 ya va a poder estar libre y de hecho va a ganar un premio, como va a ser el premio de teatro que va a recibir por su primera obra, Historia de una escalera. La represión supone también la creación de campos de trabajo forzado y algunas de las obras que vamos a ver van a estar hechas por prisioneros del régimen, como es este Canal de los Presos, elaborado entre 1940 y 1962 por presos políticos, o la construcción del Valle de los Caídos, un monumento que el régimen plantea como elemento de recuerdo de todos los caídos en la guerra civil y donde van a combinar el trabajo de obreros libres con presos que obtienen días de redención de penas, creo recordar que era un día de redención por cada día trabajado, además de determinadas condiciones laborales. El Valle de los Caídos se va a convertir en un cementerio donde se van a reunir restos de las distintas fosas comunes de las batallas de la guerra civil, tanto del bando republicano como del bando nacional. A modo de ejemplo, el autor de estas esculturas, Ábalos, va a ser un personaje, un artista vinculado al Partido Socialista y va a ser, pues como digo, el autor de los 4 evangelistas que se encuentran a los pies de la Gran Cruz o de la imagen de la Piedad. Esta es una de las bóvedas del monumento y, como sabéis, allí estuvo enterrado el dictador hasta que ha sido exhumado hace pocos meses. La política internacional del periodo se va a dividir en 3 etapas. La primera viene marcada por la propia historia de la Segunda Guerra Mundial, acercándose o distanciándose de las potencias nazifascistas en función de la evolución de la guerra. Una segunda etapa que está marcada por la condena que el régimen sufre en las recién creadas Naciones Unidas y que provocará casi una década de aislamiento internacional, roto por muy pocas naciones, y a partir de 1953 se abre un periodo de apertura en el que el régimen encuentra acomodo, haciendo valer sobre todo su carácter de anticomunista en el contexto de la Guerra Fría. España va a permanecer neutral durante la Segunda Guerra Mundial y su posición va a variar únicamente en una serie de categorías, pasando de neutral a no beligerante y nuevamente de no beligerante a neutral, que marcan una evolución de cercanía o alejamiento a las potencias del eje. La posición de neutralidad va a variarse después de esta entrevista que en octubre de 1940 realizan Franco y Hitler, que acude a Hendaya a reunirse con el dictador español, buscando la entrada de España en la guerra en gran medida para encontrar una ruta hacia el control de Gibraltar. En 1940 de las potencias aliadas, la única que mantiene la lucha contra el eje es Gran Bretaña, y que parece tener como objetivo la conquista de Gibraltar para cerrar el estrecho de Gibraltar y asfixiar aún más la economía británica. La conferencia va a
acabar sin compromisos concretos. Franco va a ejercer sus dotes de gallego, entre paréntesis, en el que va a conseguir dilatar la respuesta, acabando por eh, aburrir la propia exigencia de Hitler, que cambiará cuando el frente oriental se abra tras la Operación Barbarroja, lo que va a ser el inicio de la invasión de la Unión Soviética en 1941. El ataque del eje a la Unión Soviética va a provocar el envío de una división de voluntarios, una división en una fuerza militar de alrededor de 10.000 hombres, en este caso va a ser mayor, que se va a conocer como División Azul y que se presenta no como aliada del eje, sino como enemiga de la Unión Soviética. Esto que estáis viendo es una fotografía de la despedida de los primeros voluntarios de la División Azul que van a luchar en la cercanía de la ciudad de San Petersburgo, entonces llamada Leningrado. Cuando acaba la guerra, el régimen se va a encontrar con una condena de las Naciones Unidas por su cercanía a la Alemania nazi y a la Italia fascista, y la recomendación por parte de la ONU de la retirada de embajadores de Madrid. Únicamente 3 países van a romper ese bloqueo a España. Por un lado, la Argentina, donde gobierna Domingo Perón y cuya mujer, cuya esposa, va a venir en una gira que va a ser multitudinaria en España, como podéis ver en estas imágenes. Argentina va a ser especialmente importante porque va a permitir el envío de grandes cantidades de alimentos. Las otras 2 potencias son la Santa Sede y Portugal, que mantienen contactos con España. A partir de la década de los 50, las relaciones internacionales van entrando en una nueva ruta que va a venir marcada por la desconfianza entre los antiguos aliados Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría ya se ha consolidado y en ese contexto España, la España franquista, va a poder hacer valer su posición como potencia anticomunista y va a tratar de conseguir el apoyo norteamericano pues, a través de un acuerdo para la instalación de bases militares, pero que incluirá a España dentro de ese bloque occidental como una potencia, como un país diferente en cuanto que se trata de un régimen dictatorial, no democrático como el resto de aliados de Europa occidental, pero semejante al de otras dictaduras que van a ser sostenidas y apoyadas por los Estados Unidos. Del mismo modo, en 1953, en la foto que estáis viendo, se va a firmar un nuevo concordato, esto es un nuevo acuerdo entre la Iglesia y el gobierno de España, que va a regir hasta 1977. En 1955, en este nuevo contexto de relaciones internacionales, se rompe el veto de Naciones Unidas y España ingresa, 10 años después, como miembro de pleno derecho en la ONU. Y como expresión de esta nueva ubicación de España en el contexto internacional, está la visita en 1959 del presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, en su gira europea, que va a pasar un día en Madrid y va a ser recibido efusivamente por Franco y va a recibir una demostración de aprecio popular en las calles de la capital, poniendo de relieve esa finalización del aislamiento internacional que sufría el régimen franquista. La cercanía del presidente de los Estados Unidos, de la primera
potencia mundial al dictador, a Franco, va a permitir consolidar el régimen tras esos años difíciles para el régimen que supusieron el aislamiento internacional. Con respecto a la política económica, como os decía, el periodo va a venir marcado por la autarquía. Es esta política económica que tiene como objetivo el conseguir la autosuficiencia. La autarquía va a responder a necesidades tanto ideológicas como materiales, las consecuencias de un bloqueo que prácticamente cierran el comercio exterior español y la influencia de la ideología falangista que aspira a convertir a España en un país autosuficiente. La primera imagen que estáis viendo es un fragmento de una cartilla de racionamiento. Estas cartillas se imponen en toda España después de la Guerra Civil y suponen las restricciones en el mercado para obtener determinados productos, alimentos como puede ser la carne, los huevos, la leche, etc. Son un recurso bastante habitual. De hecho, las cartillas de racionamiento van a desaparecer de España en el mismo año que lo hacen del Reino Unido, que también las va a imponer después de la Segunda Guerra Mundial. Pero va a fomentar el desarrollo de un mercado negro, el extraperlo, donde se van a encontrar los productos que no eran asequibles a través de la vía normal. En 1959, y entre una situación económica tremendamente complicada, se va a producir un cambio en la orientación económica, una liberalización de la economía española con el denominado plan de estabilización, un plan de equilibrio de las finanzas públicas que va a tener como resultado el inicio de un periodo de expansión económica que se extenderá a lo largo de los siguientes 15 años y que marcará el inicio del desarrollo de la industrialización de la economía española. Va a convertir a España en una de las principales potencias industriales del mundo y va a estimular la transformación social. Bueno, con esto terminamos esta